La Fiscalía desea vincular al proceso. Así es, señoría. Permiso para declarar. Adelante. De acuerdo al artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se vincule a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla por la probable comisión del hecho delictivo constituido en homicidio calificado, ya que una vez que se le brindó oportunidad de declarar, a la cual ella se negó, esta representación social recabó los diferentes datos de prueba donde se desprenden los siguientes hechos. La señorita Raquel Castillo y el señor Alejandro Campos se casaron hace aproximadamente 10 años. Después de 2 años empezaron a tener problemas maritales, empezaron con discusiones constantes que fueron fracturando la relación. Posterior a eso, se enteran de que la señorita Raquel Castillo es infértil y no puede proporcionar una familia, por lo que la relación iba empeorando con constantes discusiones donde Raquel Castillo Padilla se mostraba insegura, grosera, agresiva, impulsiva, llamando al señor Alejandro idiota, mantenido, huevón, utilizando expresiones como ojalá que te mueras, pendejo. Toda esta violencia psicológica, toda esta violencia verbal hacía que la relación terminara fracturándose cada vez más. El señor Alejandro hace aproximadamente 2 años empezó una relación sentimental con una compañera de trabajo llamada Janina Domínguez, y hace poco se enteraron de que ella resultó embarazada y el señor Alejandro por fin cumpliría su sueño de ser padre. Una vez Raquel, de que se enteró esto, decidió confrontar a Alejandro, y siendo el día 21 del mes de diciembre del año 2021, Alejandro llega a su casa en la madrugada y Raquel lo espera para confrontarlo, y la discusión empieza. Una discusión que se salió de control y el señor Alejandro lo sabía y decide retirarse, no solo de la discusión, sino del domicilio. Pero la señorita Raquel Castillo Padilla, por su impulsividad, por su odio, por su agresividad, decide tomar un cuchillo y apuñalarlo por la espalda en la región lumbar derecha de la espalda baja. No siendo suficiente, toma el cuchillo nuevamente y lo apuñala en una segunda ocasión en la zona torácica del pecho del señor Alejandro, lo que atrae como consecuencia su muerte a 1,5 metros de la entrada principal, por lo que se presume que buscaba escapar. Esta representación social recabó diferentes pruebas consistentes en, número 1, la declaración de Janina Domínguez, que expresa la pésima relación que han tenido el señor Alejandro y Raquel. Por segundo, tenemos al portero de su edificio donde residían ambos, el señor Tomás Andrade, quien expresa toda la violencia psicológica, violencia verbal que Raquel emitía hacia el señor Alejandro, hasta el punto de llamarlo huevón, idiota, mantenido, utilizando expresiones como ojalá que te mueras, pendejo. También se nos brindó un informe hecho por el señor Carlos Rivera, donde se nos muestra la conversación de Raquel y Alejandro, donde Raquel lo confronta por el embarazo con Janina de una manera prepotente y agresiva. De igual manera nos llegó el informe de necropsia derivado del perito Pedro Valeriano, donde se justifica y se actualiza la causa de muerte del señor Alejandro, siendo esta una perforación en la zona torácica del pecho del occiso. Por último, se nos llegó el informe policial homologado desprendido del agente policíaco Alberto Olavarrientos, donde narra que al llegar al lugar de los hechos encuentra a Raquel en un estado de shock y al señor Alejandro tirado en el piso, ensangrentado a 1,5 metros de la entrada principal, por lo que se presume que intentaba escapar. Por eso y más es que esta representación social atiende a que la señorita Raquel Castillo Padilla cometió un hecho delictivo constituido en homicidio calificado, que se contempla en el artículo 123, 125 y 18, párrafo segundo del Código Penal del Distrito Federal. Esta fiscalía tiene como clasificación jurídica preliminar la de homicidio calificado, ya que existe un sujeto activo que es Raquel Castillo.
Existe una conducta delictiva que son 2 apuñaladas, una en la parte lumbar derecha de la espalda baja, otra en la zona torácica del pecho, en el señor Alejandro, quien es el sujeto pasivo, siendo el bien jurídico tutelado que se vulnera la vida. No existe actualización de las causas del artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no hay extinción de la acción penal y no hay exclusión del delito, ya que Raquel no actuó bajo estado de necesidad. Raquel no cumplía con una obligación y mucho menos actuó en legítima defensa, porque nunca fue objeto de violencia por el señor Alejandro. El señor Alejandro lo único que intentó es repelerla una vez que ella se abalanza sobre él, intentando escapar, pero la impulsividad, agresividad de la señorita Raquel Castillo solamente buscaba dañarlo, cometiendo por esto 2 apuñaladas, siendo esto lo que nos trae como consecuencia la muerte del señor Alejandro. Por eso y más es que esta representación social reitera la solicitud de que se vincule a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla por la probable comisión de un hecho delictivo constituido en homicidio calificado en agravio del señor Alejandro Campos Rodríguez. Es cuanto, su señoría. La defensa desea poner esa vinculación. Sí, su señoría. Esta defensa se opone a la vinculación de proceso, ya que a pesar de que la señora Raquel Castillo Padilla se le ha formulado imputación y se le brinda su derecho a declarar, al cual se ha negado, de esta investigación se desprende que se cometió un hecho donde se presume a la imputada que comete este delito. Esta defensa encuentra dentro de la carpeta de investigación que la conducta de la hoy imputada se encuentra justificada en un excluyente de delito, la cual consiste en la legítima defensa y está plasmada en el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal. De acuerdo que lleva casada 10 años y después de 2 años de matrimonio, cada discusión que tenían terminaba en agresión física, psicológica hacia la imputada. Posterior a esto, se entenderá que Raquel no cuenta con la capacidad de tener hijos, por lo tanto se desencadenó un odio más grande hacia ella, y lo cual hacía que las peleas se hicieran cada vez más constantes. Así, llegando a la violencia física, psicológica, a tal punto de llevar al hospital por las lesiones graves que se le proporcionaban hacia ella. Después de todo, esta agresión nunca buscó defenderse, ya que sabía o pensaba que después de todos los años de matrimonio, Alejandro pensaría en detenerse. Pero el 20 de diciembre del 2021, Raquel se entera de que Alejandro tendría un bebé con Janina Domínguez y decide esperarlo, a lo cual recibe un mensaje y le pregunta que a qué horas llegará, y él le contesta diciendo: deja de joder, por eso te va como te va. A horas de la madrugada, él vuelve y comienzan a discutir. Empiezan a hablar de todo lo que está pasando, y a todo esto Alejandro comienza a ser agresivo, comienza la pelea, empieza con las agresiones físicas, mentales, le empieza a hacer menos y la arroja al piso proporcionándole golpizas. Ella se levanta con miedo y busca una manera de refugiarse en la cocina, para así pensar que Alejandro se detendría, pero no es así. Alejandro llega hacia ella y le empieza a golpear otra vez, furioso y fuera de control. Y ella toma lo más cercano y se defiende, para así detener la golpiza que le está proporcionando, ya que él es más grande en fuerza y tamaño. Así, la defensa reúne los diferentes datos de prueba que consisten en la declaración de Raquel Castillo, la cual lleva 8 años siendo víctima de violencia física, psicológica y verbal, además de engaños y abusos hacia su persona. De la declaración de su mejor amiga, Cristal Fernández, quien dice que durante todos estos años la apoyó sentimentalmente y físicamente, a tal punto de ver todos los maltratos y todas las agresiones que ejercían hacia Raquel. Así, además, en diferentes ocasiones la llevó al hospital por lesiones graves, y de las cuales hay pruebas y están dentro de la carpeta de investigación. La declaración de Ricardo Martín, el médico en guardia del hospital esa noche, el día de lo sucedido, el cual muestra en los documentos que hay una lesión en el muslo y en el antebrazo izquierdo. La opinión del experto en violencia de género, Alicia Martínez, que informa que las mujeres que son atacadas no tienen la necesidad o no quieren matar a su agresor, simplemente quieren cesar esta violencia que se causa hacia ellas.
Simplemente busquen una solución, busquen algo para detener toda esta agresión y todo este maltrato físico y mental. Estos datos de prueba justifican la legítima defensa, ya que existía un peligro inminente hacia la vida de Raquel, porque Alejandro no se detenía, continuaba con sus agresiones. Estaba tan dañada psicológica y mentalmente, ya que ella vivió un constante ciclo de violencia, donde vivió miedo, inseguridades, daños, engaños, al punto de estar 8 años con una persona que simplemente no la valoraba, simplemente la maltrataba y decidía recurrir a la violencia física. Un abuso constante. Y así decidió la imputada llegar a este punto y tomarlo más cercano para su defensa. Claro que cometió un error. Y claro que nuestra defensa llega a la conclusión de que después de 8 años de abusos, de violencia física, verbal, psicológica, de engaños, no llegamos. La conclusión sería que la defensa solicita la no vinculación a proceso por la excluyente del delito de la legítima defensa que se provocó por mediante de los datos de prueba. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchadas las partes, se resuelve a vincular a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla. Se pregunta a la Fiscalía si va a solicitar alguna medida cautelar. Así es, su señoría. Permiso para pararme. Adelante. Su señoría, esta Fiscalía solicita como medida cautelar la consistente en prisión preventiva. Esto fundamentándonos en la oficiosidad del delito doloso contemplado en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Independientemente de esto, esta Fiscalía considera que existe un riesgo inminente en la sustracción de la acción de la justicia, asimismo un riesgo contra la integridad física de la testigo Yanina Domínguez y su hijo. Basándonos en el riesgo de la sustracción de la acción de la justicia, esta Fiscalía tiene como prueba la entrevista con la hoy imputada y el Ministerio Público, donde declara que donde asciende su familia es en Sinaloa, por lo que aquí en la Ciudad de México no tiene ningún familiar, no tiene dependencias económicas y no tiene ninguna otra sustracción que baste para mantenerse aquí y que garantice a este tribunal asistir a los juicios durante todo este proceso. Es así también como la entrevista con la magistrada Gabriela Pons y el Ministerio Público, quien declaró que la hoy imputada ha fungido como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia durante este tiempo, por lo que se resuelve que la hoy imputada tiene la solvencia económica suficiente para poder huir de la ciudad o incluso del país. También es importante que esto se tome en cuenta su profesionalidad como en la abogacía, ya que conoce la ley, conoce sus alcances y conoce también que el hecho que ha cometido tiene una pena pues fuerte, agravada, por lo que solicitamos también se tome en cuenta al momento de decidir sobre esta medida cautelar. Respecto al riesgo que tiene sobre la testigo Yanina Domínguez, se tiene como prueba que el 21 de diciembre del 2021 la testigo Yanina declaró en esta entrevista con el Ministerio Público que ese mismo día Raquel Castillo Padilla le llamó en reiteradas ocasiones amenazándola a ella y a su hijo y ofendiéndola sobre que no debería de testificar en su contra. Esto también debemos aclarar que hace un peligro tanto a Yanina, a su hijo, a los demás testigos y a la comunidad. Respecto a lo anteriormente dicho, en base a la proporcionalidad de esta medida cautelar, esta Fiscalía, habiendo estudiado los riesgos antes mencionados, pues
concluimos que es la única medida cautelar que puede garantizar, salvaguardar la vida y la integridad de la testigo Yanina Domínguez, su hijo y los demás testigos, así como que la hoy imputada permanezca y comparezca ante este tribunal. Después de haber dicho lo anterior, esta fiscalía quisiera reiterar que se tome como medida cautelar la consistente en la prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. En ejercicio del principio de contradicción, se le da uso de la voz a la defensa. ¿Desea oponerse a las medidas cautelares? Sí, señor. Permiso. En cuanto a los hechos anteriores y las pretensiones expuestas ya por la Fiscalía, la defensa considera un agravio, un exceso y vulneración a los derechos y garantías fundamentales de mi clienta, la señorita Raquel, debido a que en ningún momento ella atenta contra la dignidad o vida de los testigos o de la señorita Yanina. Basados en los hechos fácticos y tácitos, que es por lo que estamos aquí, simplemente le pido a su señoría que se considere en el artículo 155 y 156 las medidas cautelares idóneas y pertinentes para el caso en concreto. Es decir, en el artículo 156, que hablamos de la proporcionalidad e idoneidad de las medidas cautelares, se considera sumamente agravante la prisión preventiva para la señorita Raquel Castillo, debido a que, si bien es dicho, las pretensiones de la Fiscalía no son más que sentimentales y emocionales, dado que las cuestiones fácticas no encuadran para la vinculación a la prisión preventiva. ¿Por qué lo digo? Porque bien, si lo que se busca es salvaguardar a los testigos y a la señorita Yanina, así como a sus familiares, yo le propongo, su señoría, a consideración en el artículo 155 de medidas cautelares del Código de Procedimientos Penales, se toma en consideración la fracción quinta y la fracción octava. Así pudiésemos salvaguardar y cumplir las pretensiones de la Fiscalía. No obstante, su señoría, la Corte Interamericana hace mención a la prisión preventiva como aquella que logre y que no haya otra medida la cual salvaguarde la integridad y los derechos de la sociedad misma, cosa que en este caso no está en vulneración ni está en peligro. Por eso mismo, su señoría, le pido revoque la petición de la Fiscalía de la prisión preventiva y se considere el arresto domiciliario, al igual que el no acercarse a los familiares ni testigos de la señorita Yanina. No obstante, su señoría, la señorita Raquel, como bien lo mencionaban, es una estudiosa y conocedora de los derechos. Contamos con el gusto y el placer de tenerla en nuestro honorable Poder Judicial, lo cual no solamente no acepto, se me hace una falta de respeto usar su posición de su trabajo, al igual que sus estudios, como para verla como alguien peligrosa o alguien que pudiese poner en peligro la vida de otra persona. Simplemente fue un hecho que se nos salió de las manos y simplemente estamos aquí para entablar la legítima defensa, señoría, porque es claro que hubo agresión ante la señorita Raquel, es claro que sufrió violencia, es claro que fue perturbada por años por su marido, y no obstante la vamos a dañar metiéndola a la cárcel para salvaguardar una pena, una sanción que la Fiscalía está peleando ahorita. Le digo, su señoría, reitero, la defensa y la señorita Raquel no tienen ningún impedimento, ninguna queja al querer seguir con el procedimiento y la vinculación al proceso idóneo, al proceso que marca la ley. Y es por eso, señoría, que nuevamente la defensa y la señorita Raquel está en toda la disposición de cumplir la medida cautelar idónea y necesaria para salvaguardar sus derechos y garantías que le pertenecen a ella y a todo el Estado mexicano. Es cuanto, su señoría.